sociales, vamos a poner algunos mensajes que nos llegan a través de Twitter, pero vamos con las noticias, ¿te parece? Exactamente, lo que dice Prensa Libre esta mañana. Ahí lo tenemos. Prensa Libre presenta. Bueno, parte de la información que tenemos a esta hora del día, ¿qué les parece si repasamos este conjunto informativo? Presidenta rechaza presiones por CICIG, Pérez Molina refuta a Biden, oposición apoya continuidad. En otros temas, partidos desafían al Tribunal Supremo Electoral, objetan multas por campaña anticipada y anuncia que las van a impugnar. Organismo judicial inicia traslado de jueces, juzgadores denuncian represalia por apoyo a magistrada Escobar, entre otras noticias. Tenemos también otra información, cae el líder de los Zetas, el ejército mexicano capturó ayer a Omar Treviño Morales, el Z42 considerado máximo cabecilla del cártel de drogas. Vemos esa fotografía central. 24 pandilleros fueron sentenciados a penas de 8 a 83 años en la cárcel por varios delitos. Y también en los deportes se definen finalistas de Copa del Rey. Barcelona derrota al Villarreal y enfrentará al Athletic de Bilbao el 30 de mayo. Bueno, como vemos son varias las noticias que tenemos para compartir con ustedes a esta hora de la mañana, mientras damos una vuelta de página para encontrarnos más información a esta hora del día para que usted la pueda tener de primera mano. Y ahí tenemos algunas otras noticias importantes. Partidos están en desacuerdo con sanciones. Efectivamente, esto lo dicen, agrupaciones políticas cuestionan al máximo ente electoral. ¿De qué están hablando? De las famosas multas, y estas multas han generado que, bueno, muchas personas no estén de acuerdo con esta medida que toma el Tribunal Supremo Electoral a la hora de hacer un control de estos partidos políticos en Guatemala. Y vemos entonces otra noticia que nos trae Prensa Libre esta mañana. Juzgadoras respaldaron a magistrada Escobar. Juezas ven en traslado represalia de la Corte Suprema de Justicia. Presidente del organismo judicial justifica cambios por quejas y fin de nombramiento. Seguimos con la información. A esta hora del día tenemos otras noticias que compartir con ustedes y esta es la información esta mañana. Ahí está, y esto es con el presidente de la República. Pérez dice justamente que que no acepta la imposición, y esto ha generado controversia en muchos espacios de nuestro país. Efectivamente, ahí estamos observando lo que dice la noticia. Biden sugirió extensión de la CICIG. Analistas ven que el presidente queda en una posición bastante complicada. Pregunta del día que también ponemos en pantalla. Y ahora sí nos vamos inmediatamente con los espectáculos y estas noticias. Nos vamos con Alejandro. Adamari López, la popular presentadora y actriz puertorriqueña, dio a luz ayer a su retoño tan esperado, la verdad, con incluso tanto baby shower y demás que le hacen en su programa de televisión, pues ya es mamá. Platicamos también en un rato de Araceli Arámbula y el supuesto acuerdo al que ha llegado junto a Luis Miguel. Recuerden que tienen años de estar peleando custodia, pensión y demás. Parece que ya se pusieron de acuerdo. 6:4. Hablamos de esto en un rato nada más. Gracias, Alejandro, y vamos inmediatamente a repasar los titulares más importantes para este día, las noticias. En Viva la Mañana tenemos la información para ustedes. Cambio repentino en varias salas de los juzgados guatemaltecos se dio ayer. El anuncio lo hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el encargado del organismo legislativo. Movimientos no son como represalias contra los jueces que apoyaron a la ex magistrada Claudia Escobar, quien renunció a la reelección. El presidente Otto Pérez Molina afirma que no aceptará presiones de Estados Unidos para que continúe la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que además los países del Triángulo Norte no aceptarán imposiciones. Además, en otras noticias tenemos algunos otros puntos importantes que poder compartir con ustedes a esta hora del día, y es que la solicitud de Pérez Molina afirma que Guatemala va a continuar con lo establecido en el proceso de evaluación para decidir si continúa o no la CICIG. Bueno, tras ring en el sector 3 del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, 2 personas resultaron heridas y no ameritaron traslado a un centro asistencial. Familiares de los reclusos exigen que se les garantice el estado de salud a los reos. En el área naranja de la cárcel de Fraijanes, donde se encuentran los cabecillas de 36 clicas que hay en el barrio 18 de la ciudad de Guatemala, a quienes se les indica de la ola de extorsiones que van en aumento y los ataques a buses, fueron encontrados teléfonos celulares y listados de víctimas. La Universidad de San Carlos anuncia que en el proceso electoral de este año, más de 8,000 voluntarios velarán por unas elecciones transparentes.
Preocupa la conflictividad electoral, la falta de presupuesto del Tribunal Supremo Electoral y el financiamiento de los partidos políticos. 11 partidos políticos persisten en infringir la ley electoral y realizan propaganda anticipada, por lo que los jueces electorales analizan nuevas medidas para someter a las agrupaciones partidistas al cumplimiento de la ley. Vamos a noticias internacionales. El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur es herido en el rostro por un hombre que se le lanzó con una navaja. El atacante fue detenido y gritaba consignas contra ejercicios militares realizados en aguas asiáticas. Y en último tema para analizar esta mañana, hoy se cumplen 2 años de la muerte del comandante Hugo Chávez, que murió de cáncer en el año 2013. El cuerpo de Chávez sigue siendo consagrado en un sarcófago en el Museo de la Revolución en Caracas. La pregunta del día que aparece ya en pantalla. ¿Cómo cataloga la participación de la mujer en la sociedad guatemalteca? Déjenos saber usted qué rol cree que cumple la mujer en nuestro país. Nosotros esta mañana más adelante analizamos el tema, claro, por el Día Internacional de la Mujer que se celebra este próximo domingo. Pero vamos a empezar con las noticias. Un cambio repentino en varias salas de los juzgados guatemaltecos se daba ayer, anunciaba el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia y el encargado del organismo legislativo, quien dijo que los movimientos no son como represalias contra los jueces que apoyaron a la ley. La ex magistrada Claudia Escobar, quien renunciaba a su reelección, generó estas controversias y esto es lo que se decía ayer. En conferencia de prensa, el presidente de la Corte Suprema de Justicia negó que los múltiples traslados se hayan realizado por represalias. De ninguna manera se han tomado esas decisiones con fines de represalia. Por ejemplo, en el caso de la jueza Patricia Gámez, la situación de ella es particular. Aseguró que todos fueron hechos con la aprobación del Pleno de Magistrados, decisiones que han sido tomadas por unanimidad y por causas justificadas, siendo uno el caso de la jueza Patricia Gámez, que no fue trasladada, sino que su nombramiento en Huehuetenango fue por el vencimiento de su periodo, mientras que otros jueces fueron trasladados por solicitud de abogados, quienes presentaron firmas por diversas quejas. El presidente de Aquiash no quiso dar explicaciones relacionadas a un vehículo de lujo, que solicitó la magistrada Silvia Valdés. La conferencia de prensa, no sé si en este caso el vocero les hizo saber las limitantes. Tras la solicitud del vicepresidente Joe Biden de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debe continuar como requisito para otorgar la ayuda financiera de su nación, el presidente Otto Pérez Molina sale con las declaraciones y dice que no aceptará imposiciones. Pérez Molina afirmó que Guatemala continuará con lo establecido en el proceso de evaluación para decidir si va a continuar o no la comisión y que no va a depender de una ayuda condicionada. Agregó que una cosa es asumir responsabilidades que son compartidas y diferenciadas y otra cosa son imposiciones que según él los países del Triángulo Norte no van a aceptar. Además afirmó que según el intercambio de opiniones, El Salvador tampoco aceptará ninguna comisión como la que se encuentra establecida en nuestro país. Bueno, y en este tema, el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Alvarado Cerezo, afirmaba que tanto como representante de la Universidad Estatal y como uno de los integrantes del Grupo Garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, G4, que integran la Iglesia Católica, el representante de la Alianza Evangélica de Guatemala y el Procurador de los Derechos Humanos, se va a apoyar la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Escuchemos qué decía al respecto. Consideramos que nos falta madurez todavía política para poder afrontar diferentes problemas, pero en su momento el Consejo Superior Universitario tendrá que discutir, porque es la máxima autoridad de la universidad, y dar las directrices en ese sentido. En no más de 15 días tenemos que resolver esa situación, tanto a nivel de la Universidad de San Carlos como también a nivel del G4, porque es un tema importante para nuestro país, estamos conscientes de ello y por supuesto nuestro pronunciamiento siempre va a ser en beneficio de la población guatemalteca, que es a la que nos debemos. Bueno, y mientras tanto, en el Congreso de la República los diputados difieren sobre la continuidad o no de la Comisión Internacional y su también permanencia en nuestro país. Genera opiniones encontradas en los parlamentarios guatemaltecos, algunos están a favor y otros en contra. Vamos a escuchar lo que dicen al respecto. Como diputado que si la CICIG
continúa en Guatemala, que se dedique a su mandato. Porque lamentablemente los excomisionados Castresana y Dalanés realmente vinieron a hacer un circo del país, acusar a muchas personas injustamente. Yo creo que es positivo que continúe esta instancia internacional porque ha fortalecido los distintos mecanismos de investigación y de persecución penal. Yo creo que la labor que se ha hecho hay que verlo a lo largo de los años que ha estado aquí en el país y no por algunos casos puntuales en los que no necesariamente los resultados han sido los esperados. Yo creo que si el país lo necesita, el mandato debía de alargarse. Ese es el punto de vista que yo tengo en este momento. Ayer parece que el vicepresidente de Estados Unidos está pidiendo y casi que está condicionando la ayuda. Casi que está condicionando la ayuda y hay que sopesar todo eso. Hoy nosotros creemos que necesitamos el acompañamiento de la CICIG, que creo que es muy importante que se involucre en el tema y no estén pensando el gobierno en cantarle las golondrinas tal como lo han venido haciendo. Bueno, y tras el motín registrado ayer en el sector 3 del preventivo para hombres de la zona 18, donde 2 personas resultaron heridas tras una riña, hoy continúa la atención en el lugar. Los familiares de los reclusos buscan conocer cuál es el estado de salud de los internos y en apariencia el motín se originaba por el traslado de un reo. La inconformidad generó los disturbios en el sector 3, por lo que fue solicitada la presencia de los agentes de fuerzas especiales de la policía. Algunos internos resultaron golpeados y con heridas en el rostro. Posterior al incidente, hubo una requisa para buscar ilícitos en el lugar. Y la Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario, realizaron una requisa en el área naranja de la cárcel de Fraijanes 1, en donde se encuentran los líderes de las maras, los pequeños psicópatas, criminales, solo para raperos y Crazy Latin, a quienes se les conoce como la Rueda de los 9. Son considerados los cabecillas de las 36 clicas que hay en el barrio 18 de la ciudad de Guatemala y a quienes se les indica de la ola de extorsiones que va en aumento y los ataques a los autobuses que siguen cobrando la vida de los pilotos usuarios y que son dirigidos por estas cabecillas desde las cárceles, según dicen autoridades. Los resultados del operativo permitieron el decomiso de 8 envoltorios de marihuana, 7 celulares que los mareros destruyeron, en su mayoría 5 cargadores, chips, armas y listados telefónicos, aparentemente con datos de próximas víctimas. Bueno, esto es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. Nos vamos a ir con Lorraine Quito, que también tiene noticias para nosotros. Muy buenos días, Lorraine. Buenos días, compañeros. Así es, iniciamos la jornada como todos los días conociendo lo más relevante de la información departamental y ponemos esta sección en pantalla. Pozos artesanales se quedan sin agua. Afectados señalan a la industria azucarera. La escasez de líquido afecta a los pobladores de la aldea Las Pilas en el departamento de Retaluleu. Un río se halla contaminado. Pobladores observan contaminación en el río Ixmay. Al menos 200 familias del cantón Ocosito de la cabecera de Retaluleu también expresaron su temor porque la contaminación del río Ixmay puede causar aumento de enfermedades gastrointestinales. ¿Quiere conocer un poco más acerca de esta noticia? La puede encontrar en la sección departamental de Prensa Libre. Y hablando de noticias departamentales, existe preocupación en las autoridades de salud de Quetzaltenango tras el reporte del aumento de casos de chikungunya en los municipios de la Boca Costa. En menos de un mes se han registrado más de 100 nuevos casos y 383 personas infectadas. Veamos. De los 5 municipios que forman la Boca Costa de Quetzaltenango, los que más casos reportan son Génova y Coatepeque. Hablando de chikungunya, los municipios que más casos nos han reportado, en primer lugar está Génova. Génova nos ha reportado un total de 185 casos. Posteriormente tenemos Coatepeque, que nos ha reportado 135 casos. Son los 2 que nos están representando la mayor cantidad de casos en el departamento. Diferentes son los factores para la reproducción del zancudo que transmite la chikungunya y el dengue, por lo que el Ministerio de Salud hace las siguientes recomendaciones. El almacenaje, sí, que este tenga su respectiva tapadera y que no esté expuesta y sobre todo, como repito, que no se mantenga, que no sean reposaderas de agua, ¿verdad? Que traten de sus patios o los lugares aledaños, quitar todo lo que son llantas, latas y todo donde se puedan constituir nidos para poder formar lo que es el zancudo. Las autoridades afirman que siguen adelante los planes de saneamiento para evitar que estas enfermedades sigan en aumento. Información